nada, oye, agradeceros a todos que estéis aquí y que por lo menos hayamos podido terminar, aunque sea pues un año después casi de lo previsto, porque además también habéis podido tener la oportunidad de conocer a Juan Carlos, que bueno, que lo hemos incorporado al equipo de las escuelas, y ya veréis cómo os gustará mucho su trabajo y el mensaje que vale la pena que hoy conozcamos. Él es profe de filosofía en el Instituto de Laval y aparte es profesor tutor en la UNED, y sobre todo lo más importante, por lo menos para nuestro trabajo, es que él está abarcando en sus clases de filosofía este problema que tenemos, que es la violencia de género, para precisamente que sus alumnas y sus alumnos lo sepan entender y bueno, pues trabajar sobre todo el sexismo. Ya os explicará él exactamente. Yo no quiero tampoco decir nada más, simplemente pues bueno, agradecimiento a la Corporación de Seguro, que por haber hecho la escuela y haber insistido en que aquí estamos y que bueno, que no íbamos a dejar a medias. Lo hemos terminado y la verdad que ha estado muy bien. Y muchas gracias por haber participado, y espero que todas seáis agentes de cambio y que podamos seguir trabajando desde otros ámbitos y podamos vernos por el camino, ¿vale? No sé si tú ya... Sí, pues yo me siento allí y os escucho, ¿vale? Perfecto, gracias. Venga, encantada. Pues buenas tardes. Un año después de haber empezado este proyecto, que empezamos con muchísima ilusión y con muchísimas ganas, después de ver la gran acogida que ha tenido, ya que en algunas de las sesiones pues hemos llegado a ser hasta 60 personas, pues hoy nos encontramos con la última sesión de la escuela, con Juan Carlos Castelló y por lo tanto con la clausura. La verdad es que ha sido difícil retomar estas 3 últimas sesiones, pues por la crisis sanitaria que estamos viviendo, que nos hizo llegar a plantearnos, después de ese parón que tuvimos que hacer en marzo, el retomarlo, pero creo que merece la pena este esfuerzo y poder escuchar las aportaciones que tienen que hacer las personas que faltaban por intervenir. Hemos tenido que cambiar de espacio, ajustar horarios, guardar todas las medidas de seguridad y por lo menos podemos retomar las sesiones. Como decía antes, pues en marzo todo se paró la escuela, se pararon muchísimas actividades. Lo que por desgracia no pararon fueron las desigualdades y la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, nos tenemos que reinventar, que adaptar y continuar alzando nuestra voz, dando valor a las mujeres, sensibilizando a la sociedad y algo que para mí es muy importante, que es la prevención. Poco a poco tenemos que trabajar para que esta sociedad sea realmente una sociedad justa, una sociedad equitativa y donde la igualdad entre hombres y mujeres pues sea una realidad. En mi agenda, por supuesto, las acciones para igualdad y para prevención son una prioridad, acciones que se pueden ir desarrollando gracias a los fondos del Pacto de Estado, a los presupuestos que el Ayuntamiento destina año tras año para estas acciones tan importantes como ha sido, por ejemplo, esta primera escuela de igualdad y de prevención de género. Y bueno, ya hemos conseguido reunir a un grupo importante de expertos y expertas, profesionales de muy diferentes ámbitos. Yo quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias al IES Alto Palancia, donde se realizaron la mayoría de las sesiones, nos prestaron sus instalaciones y sus recursos. Daros las gracias, por supuesto, a las personas que hoy nos acompañáis y a todas las personas que día a día generáis igualdad. También quiero decir que esta tarde nos acompañará nuestra alcaldesa, Mari Carmen Climent, que se retrasará un poquito porque le ha surgido pues un compromiso. Y nada, simplemente daros las gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo me sumo a las felicitaciones que acabo de escuchar, porque creo que es muy importante que hagamos escuela de igualdad, ¿sí? Aunque siempre tengo que lamentar que en las escuelas de igualdad y en otros lugares que habito en el entorno de la violencia de género y el sexismo, la mayoría de las personas que están ahí a este lado del escenario pues son mujeres, y eso es bueno, pero deberían haber tantas como hombres, o mejor, tantos hombres como mujeres, porque esto es una responsabilidad de todos y quizá más de los hombres. Así que enhorabuena por estar aquí y ojalá con el tiempo, y creo que eso significaría que lo estamos haciendo mejor de lo que hasta ahora lo hacemos, ojalá hubiesen aquí también
pues una representación importante de la masculinidad, porque somos los que más respuesta, esto responsabilizarse, dar respuesta, tenemos que dar a esta situación, ¿sí? Pero bueno, estamos como estamos, somos los que somos, y es muy importante que avancemos en esta lucha. Yo voy a aportar mi granito de arena con esta charla, en la que intentaré explicar dos conceptos que me parecen muy importantes y la relación que hay entre ellos, que me parece todavía más importante. Los dos conceptos son sexismo y violencia de género, aunque esa expresión no me gusta mucho, pues viene del inglés y es una mala traducción, pero en fin, tampoco vamos a entrar en ese debate. Sexismo y violencia de género se retroalimentan entre ellos y de alguna manera impiden que rompamos con la lacra social que nos acompaña desde, no la noche de los tiempos, pero sí al menos desde hace unos 10.000 años. Y en estas sociedades avanzadas pues todavía es más lamentable que perdure esa relación sexismo-violencia de género y todo lo que conlleva, que es mucho dolor, claro. Así de entrada, aunque después lo matizaré un poco, sexismo es la discriminación por razón de sexo, de manera que la heterosexualidad vence a la homosexualidad y digamos que la versión masculina de los hechos vence y dejas en segundo plano a la versión femenina de los hechos. Ya lo explicaré un poco más adelante. Y la violencia de género, como todos y todas ya sabréis, es no ya solo la discriminación, sino, peor todavía, la violencia que se ejerce desde el lado del hombre hacia el lado de la mujer y nunca al revés. De la mujer al hombre puede haber violencia, sería posible, es muy puntual y no es significativa. Desde el otro lado, desde la otra versión, hombre-mujer, evidentemente la violencia es muchísima, tiene múltiples caras y algunas de ellas son gravísimas, como las lesiones muy graves o el resultado de muerte también, claro está. Voy a dividir mi intervención así en los tres escenarios. El primero, unos fragmentos de película para que la cosa sea un poco más amena y enganchemos la temática, digamos que con un poco más de didáctica, y poco a poco iré conduciendo el debate hacia una cuestión un poco más teórica, sí, pero sin entrar en grandes dificultades. Voy a poneros un fragmento de una película muy importante, quizá la mejor que se ha hecho en España sobre violencia de género, que es Te doy mis ojos. Si la habéis visto os situaréis con facilidad en la escena, si no, os contextualizo yo muy rápidamente. Una pareja cuya relación es de violencia de género clarísima, el hombre le regala un teléfono móvil para tenerla controlada a ella, para llamar y que le contestes, para saber dónde está, con quién está, por qué vuelve y por qué no vuelve. Y la escena que he seleccionado es la siguiente. Es una escena de lo que más adelante llamaré, y ahora me servirá para hacerlo más didáctico, macroviolencia de género. A ver si tenemos suerte. A ver, ¿por qué ha llamado? ¿Para qué ha llamado? Para participar. Para participar en los concursos, Rosa. ¿Pero contestas al móvil? ¿Te deja otros mensajes? Si me hubieran por internet, me hubiera puesto un... ¿Y quién vas a ir? ¿A dónde? Claro, comer con esa, coño. No, la otra no. ¿Por qué no vas a avisar? No, sabía que venías a comer. ¿Pero cómo joder vas a saberlo si no llevas el móvil? ¿Cómo cojones vas a saberlo? ¿Para qué prueba? ¿Para que lo has apagado? Pero si te explicando que yo no Pilar, coño, que no me apagues. Si me apagas no sé qué pasa, que cago en la puta que voy a casa que me hay Dios. no sé que venías a No sabes nada, Pilar, coño, no sabes hacer dos cosas a la vez. No sabes estar en el trabajo y contestar al teléfono. Coño, que se te va a acabar de tonterías, parece que se te van a acabar en tonterías, cojones. Mira cómo te hablo.
Obviamente no ha habido agresión física, pero sí psicológica y muy dura. Tampoco voy a entrar en detalles, pero el marido llama a un psicólogo, intenta controlar su agresividad, que se torna violencia. Y bueno, la película sigue, pero es una muestra de macroviolencia, de violencia dura, aunque en este caso no deje huella física, ¿sí? Sí, claro. Y ahora os voy a poner un documental que está en inglés, pero me han dicho que los de Segorbe y las de Segorbe saben mucho inglés, ¿no? Por suerte está subtitulado, ¿sí? En un castellano así muy segorbino, y es un ejemplo que, aunque acabe en macroviolencia de género, como veremos, inicia con lo que yo llamo sexismo, ¿sí? Y poco a poco creo que me ayudarán las imágenes y lo que se dice para que lo podamos entender. Si he elegido este documental es porque está elaborado por las feministas, o un grupo de feministas más potentes que existen en Europa, que son noruegas. Normalmente el feminismo del norte nos lleva 5 o 6 años de adelanto. Yo, cuando quiero saber por dónde van a ir los tiros aquí en España, miro a las feministas del norte, porque tienen una capacidad de análisis extraordinaria, tienen más apoyo del gobierno, o del Estado, mejor dicho, que tenemos nosotros, o tienen los y las investigadoras sobre la violencia de género, y además aciertan en muchas cosas que ocurren en todas partes, también aquí en España, claro. I
think it's true. Not acceptance of the jokes from these guys like Paul, or even friends, because behind every joke there's always some truth. Dear Daddy, I know you will protect me from lions, tigers, guns, cars, and even sushi without even thinking of the danger to my own life. But dear Daddy, I will burn you down. Please do everything you can so that won't stay the greatest danger of all. Si alguien no lo ha visto, Juan Carlos, porque desde aquí no se veía bien. No sería la traducción, ¿no? Por eso, si puedes explicar un poquito. Sí, de hecho voy a hacerlo porque ya he sospechado que no se vería de todos los lugares y al menos voy a resaltar algunos de los temas que trata este breve documental, pero que carga con todo, en el sentido de que es un amplio abanico desde lo que llamaremos microviolencias hasta la macroviolencia que se ve prácticamente al final. ¿Qué cosas podría destacar de este documental? La primera de ellas, que muy acertadamente la niña le habla al padre y no a la madre. A la madre hay que hablarle, es evidente, pero cuando hablamos de violencia de género hay que hablarle sobre todo al padre, porque es el que de alguna manera ha heredado esa violencia y tiene que ser capaz de reconducir la situación para que esa violencia en su entorno al menos disminuya. Y si tiene un hermano, como en el documental señala, lo críe de otra manera, lo cuide de otra manera, le haga ver una realidad que los chicos no solemos ver y que es necesario que veamos. Yo mismo he cometido muchos errores con mis hijos. Uno de ellos, creo que cometido por casi todos, al menos cuando lo comento suele dárseme la razón, cuando tengo un hijo y una hija. Cuando mi hijo se iba por ahí de fiesta el sábado por la noche, yo simplemente le decía, pásatelo bien. ¿Sí? Cuando se va mi hija, le digo, pásatelo bien, ve con cuidado, no vayas sola, si te quedas sola llámame, no vengas muy tarde por la noche, y una retahíla de consejos que a mi hijo no le daba. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia de trato. A mi hijo ahora, además de decirle que se lo pase bien, le digo, respeta a las chicas. Y si algún compañero conocido tuyo no la respeta, frénalo. Y haz lo posible para que de verdad estemos en igualdad de condiciones también en las fiestas. ¿Sí? Por tanto, se refiere al padre y esa es una buena noticia. La segunda cosa que destaca el documental es que hay bromas que no son bromas. Hay bromas que se cuentan, que se dicen, que abundan entre los jóvenes chicos y que al final pueden generar una especie de justificación casi inconsciente del sexismo y de la violencia de género. Aunque después lo detallaré, el 33% de los jóvenes es sexista y hará agresiones sexuales y agresiones sexistas en general contra sus parejas jóvenes también. Después lo detallo un poco más. La tercera cosa que aparece en el documental precisamente es la agresión sexual que en una de las fiestas la chica va a sufrir y va a intentar evitar a pesar de la vergüenza que le da el haber estado en esa situación, ¿sí? Porque efectivamente una de las versiones y vertientes de la violencia de género es la agresión sexual, ¿sí? Y esta se produce desde bien jóvenes hasta bien mayores. Otra de las cosas que trata el documental, como ya digamos que una versión fuerte de esa agresión sexual, son las violaciones. Yo cuando vi el documental no tenía el dato en España de las violaciones y me quedé de piedra cuando indagué en el ministerio y contrasté este dato. En España cada día hay 10 violaciones, al menos 10 violaciones denunciadas. Eso es una barbaridad para un país libre y liberal como el que tenemos. 10 violaciones diarias es una agresión sexual en términos generales muy dura. Imaginaos las agresiones sexuales, no violaciones, que pueden existir. Hay más de 200 denuncias diarias y las que no se denunciarán por miedo, por vergüenza o por no darle más importancia al asunto. Otra de las cosas que trata el documental y que también es muy interesante es que la joven,
cuenta ya cuando está un poco más mayor, dice, ¿quién iba a decir que sobre mí iba a haber agresión de violencia de género si soy una mujer con estudios? Tengo una carrera, tengo un doctorado, nadie se lo podría esperar. Pues no es verdad. No tiene nada que ver el nivel cultural ni el nivel económico para sufrir agresiones desde el punto de vista de la violencia de género. Ninguno. Yo recuerdo, posiblemente la última víctima del año pasado era una cirujana de unos 40 y tantos años y en Madrid, muerta a manos de su expareja. Una persona con estudios y de una, digamos que relativamente joven. Otra de las cosas que destaca el documental, por eso me parece muy interesante, es que hay un momento en que la voz que narra, la chica, dice, bueno, espera un momento, ¿que no seré yo la culpable de esto? ¿Que no seré yo la que estoy provocando todo esto? Que me mire mal y que ya empiece a... Es una de las cosas que tenemos que evitar, la culpabilización. Las mujeres nunca son culpables de las agresiones sexistas, nunca. Y los hombres siempre somos culpables de las agresiones sexistas, siempre. ¿Sí? Después aclaré un poco que todos los hombres somos sexistas, aunque no todos ejerzamos violencia de género, afortunadamente, claro está. Y la última cosa que destaco, porque sale bastantes veces y porque después contrasta, y es cierto, la palabra puta, que medio en serio, medio en broma, aparece en el instituto cuando ella es joven, de edad de instituto, y que yo contrasto y confirmo en 2 institutos de la provincia de Castellón, en mi instituto mismo. Como mínimo, a una de cada 10 alumnas de Bayusó la han llamado puta. Así, a quemarropa y despectivamente. ¿Sí? Esta es la idea que quería transmitiros a través de este documental, que va desde... digamos que un sexismo más suave, si queréis, hasta ya la agresión física, porque está a punto de matarla en cierto momento de la biografía que está contando, ¿sí? Y voy a entrar un poco en explicaciones básicas para que, o no tan básicas realmente, para que vayamos entendiendo la comparación entre sexismo, violencia de género y las implicaciones que tiene. 7,46. Es el dato que nos da el índice de desigualdad de género. Significa que si los hombres tenemos un 10, las mujeres tenéis un 7,45, 7,46. ¿Cómo se saca este índice de desigualdad de género? Pues se analiza el número de mujeres y de hombres, por separado evidentemente, que están ejerciendo política, que tienen estudios universitarios, que tienen un buen cuidado en la salud, que tienen un buen ingreso económico, una serie de datos que ponen después sobre la balanza hombres y mujeres, y el resultado es, los hombres tenemos 10 puntos, las mujeres tenéis 7,46 puntos, es decir, estáis a 2,5 puntos de los hombres. Eso gráficamente significa, imaginaos que un niño y una niña van a hacer una carrera de correr, ¿sí? Y tienen 10 metros para correr, a ver quién de los dos gana. Pero resulta que el chico sale 2,5 metros por delante de la chica. ¿Quién va a ganar? Es evidente. Por más que la chica sea muy fuerte, se esfuerce mucho, incluso se haya preparado más tiempo que el chico, va a ganar el chico. Porque sobre 10 metros, tener 2,5 puntos de ventaja, 2,5 metros de ventaja, es una ventaja prácticamente inasumible. Eso explica, entre otras cosas, que en la mayoría de los cargos que existen en las empresas y en otros lugares, en el mundo de la política, casi siempre veamos a hombres. Porque el esfuerzo para llegar ahí por parte de las mujeres es infinitamente más grande. Esta mañana he llamado por teléfono a los 2 institutos de secundaria de Segorbe y he preguntado por la directora y me ha dicho, no, aquí hay director. Ya lo sabía, ya lo intuía, claro está. Y he llamado a la EPA y me han dicho que hay director. O sea que 3 centros para jóvenes y adultos, director. Y además estoy seguro, ya no he preguntado el dato porque no lo tendrían,
que sucederá como en mi instituto o los otros 2 institutos de Baidusó, que hay más profesoras que profesores, no muchos más, pero más. Después he llamado a la escuela y he preguntado por el director, y me han dicho que hay director. También lo sabía. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las escuelas hay directoras, pero no porque digamos, cogen el cargo por voluntad propia, así, 100%. Es que la mayoría de las maestras son mujeres. Me he entretenido contar de maestros y maestras que hay en la escuela pública al menos, y creo que he contado 3 maestros y más de una docena de maestras. Por peso ya, prácticamente tenía que ser mujer la directora de la escuela, ¿sí? No obstante, en Baidusó, por ejemplo, hay una escuela de 15 profesores y profesoras, maestros, maestras, 13 maestras y 2 maestros. Uno de ellos el director y el otro el secretario de estudio. Esas descompensaciones a uno le hacen pensar que o las mujeres no valen para dirigir institutos o escuelas, o hay ahí algo que no cuadra a la hora de permitir el acceso y de facilitar el acceso a las mujeres en cargos relativamente importantes, como puede ser dirigir un instituto o una escuela, ¿sí? Eso nos tiene que hacer pensar, porque si hay ese obstáculo en estos niveles medios, porque al fin y al cabo un instituto es un nivel medio, cuando ya estamos en esferas más altas la cosa se complica. Porque si yo preguntase cuántas presidentas del gobierno español conocéis, pues la cosa es más complicada, que es decir, 0, ¿sí? Bueno, estos son datos ahí. Darnos una oportunidad real es la voz de lucha que han dado unas niñas. No os pondré el documental porque está en inglés y se verá la traducción abajo, pero son un grupo de niñas que están diciendo: dadnos una oportunidad, dejad que seamos también jefas de, directoras de cualquiera de los empleos de un cierto rango que están mayoritariamente ocupados por hombres. No siempre por hombres, pero mayoritariamente sí. Y no es normal. ¿Qué pasa? Que las mujeres en Segorbe no tenéis nombre como para dar nombre a una calle, o no hay mujeres en España para dar nombres a las calles de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Claro que las hay, y muchas, pero siguen ocultas y ocultadas. No solo ocultas, sino ocultadas. Por eso estas niñas pedían una oportunidad real. Otro dato muy importante, muy grave. Grave en el sentido de que me parece que estamos fallando por todas partes, que las estrategias que estamos siguiendo en escuelas, institutos, en ayuntamientos, el propio gobierno o el propio Estado, por no politizar el asunto, son bastante erróneas. Es verdad que la ley contra la violencia de género está ahí, se puede modificar, podemos tener algunos puntos más o menos de acuerdo, pero nos está fallando la base. El 33% es el número de chicos jóvenes que agrede a sus parejas jóvenes. Antes, la agresión en las parejas jóvenes venía cuando ya llevaban juntos un par de años. Ahora vienen cuando están juntos sobre los 6 meses aproximadamente. Y eso el 33% de los jóvenes. Y por tanto lo sufren, si en términos redondos, el 33% de las hijas jóvenes también. Eso es una tercera parte de la población juvenil. ¿Qué estamos haciendo que no está funcionando? Porque aquí debería haber un 3%, que es siempre difícil de controlar, pero un 33%, cuando ya estamos muy concienciados, cuando desde ayuntamientos, escuelas, institutos y otras instituciones nos esforzamos por buscar la igualdad, nos encontramos con cifras aplastantes, malísimas, porque estos jóvenes, estos adolescentes, son los adultos del mañana, y son los que acaban matando, y son los que acaban con fuertes agresiones físicas, psicológicas, económicas, sexuales, etcétera, etcétera. No sé cómo va a estar la sociedad dentro de 15 o 20 años. Probablemente, si seguimos con esta ascensión, tendremos unas leyes estupendas contra la violencia de género, pero tendremos unas familias destrozadas por la violencia de género. Estamos a tiempo de cambiarlo, pero
pero veo un cierto crecimiento. Desde hace unos 12, 15 años hacia aquí, voy observando cómo aumenta el número de agresiones sexistas micro y macroviolentas de los jóvenes adolescentes, pues entre 12, 13 años, 18, 19 años, sí, en edad prácticamente de secundaria, inicio de universidad. Es un dato muy grave, es un dato que nos da el CSIC, no es un dato de un estudio menor, sino que es un dato a nivel de España, con bastante medios para realizarlo de forma, digamos que muy precisa, ¿sí? Es un dato que invita a seguir fomentando estas escuelas de igualdad para ser transmisores de lo que aquí otros ponentes y otras ponentes y yo pues tratamos de transmitir, ¿sí? Este es el título del documental: haz lo posible para que ser niña no sea el peligro más grande. Y es que la ONU tiene como uno de los elementos fundamentales de su intervención en general, nacer niña es el mayor peligro que te puede ocurrir. Nacer niña en el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las niñas son, y las mujeres después son, las que más tipos de violencia sufren, las que más sufren violencia, en unas proporciones extraordinariamente grandes, extraordinariamente diferentes respecto de los niños y de los adultos hombres, ¿sí? Mirad, esta es la pirámide de la violencia de género. Está así dividida entre micro y macro violencia de género. Es una división relativamente desfasada, ha recibido algunas críticas, algunas de ellas digamos que bastante acertadas, pero didácticamente sigue siendo bastante visual y por tanto sigue teniendo su recorrido a la hora de explicar algunos conceptos fundamentales de la violencia de género. Las microviolencias, que por ellas solas, digamos que una sola no es nada, pero cuando se acumulan o cuando una digamos que se nuclea, se hace espiral, empieza a dificultar la vida de las mujeres. ¿Sabéis cuántas mujeres en España sufren microviolencia de género? Todas, todas. ¿Sabéis por tanto cuántos hombres ejercemos violencia de género? Todos, yo también. Por más consciente que quiera ser, por más que me esfuerce, he introyectado, he interiorizado una serie de visiones, de manera de entender las cosas, de prejuicios, que imposibilitan mi pureza, digamos así, a la hora de tratar hombre-mujer, de tratar con mi mujer, y con mi hija, y con mis alumnas, ¿sí? Con mis compañeras profesoras. Afortunadamente la macroviolencia de género la sufren menos mujeres y la ejercemos menos hombres. Patadas, violación, humillaciones graves. No hace mucho hablaba con una mujer que había sufrido una violación, una humillación para mí terrible. El marido la viola en la habitación de matrimonio y después la encierra en el armario durante horas. Como para no entender. Y no vale que esté loco, que haya bebido, que eso son, digamos que las justificaciones de siempre, que no justifican nada, claro está. Bueno, pues en España, según la Fundación La Caixa, otra entidad muy potente en este tipo de estudios, hay 2 millones de mujeres que sufren macroviolencia de género en España. 2 millones. El número asusta, es terrible, porque esta violencia no solo dificulta la calidad de vida, no solo entorpece la vida, no solo angustia a veces, o mantiene ese techo de cristal del que hablábamos antes, no podemos ir más allá, sino que ya, digamos, deja una huella de violencia física, psíquica, económica, etcétera, etcétera, que no se va a borrar nunca. Solo se borra con el resultado de muerte, claro está. Pero no se trata de eso precisamente. Cuando yo hablo de microviolencia de género, hablo sobre todo de una violencia que prácticamente no se ve. Y cuando hablo de sexismo, hablo literalmente de una violencia que no se ve. No sé si desde ahí la imagen se aprecia, pero es una mano. Es una mano de una niña de unos 7 años. Su madre es profesora de biología y un día llegaba a casa antes del COVID. Esta imagen tiene casi 2 años.
Y le dijo, ven aquí, a lavarse las manos que vamos a comer. Y la niña decía, no quiero lavar las manos. Bueno, pues cogió una tira adhesiva especial, la puso bajo el microscopio y lo que salió son estos. En una mano que parece limpia salen un montón de hongos, virus y bacterias. Pues eso es el sexismo, algo que está ahí, que nos puede hacer daño, pero que no se ve. Y del mero estar ya hace daño. Y en algunas ocasiones pues genera dolores, gastroenteritis, etcétera, etcétera. Lejos de la época COVID en la que nos lavamos extraordinariamente. ¿Por qué digo esto? Porque esta es la misma pirámide que antes, pero aquí abajo igual viene al filo de la mesa, pero supongo que lo veis todos y todas. Estas cifras de aquí abajo son cifras de cosas que no se ven, que están ahí en la calle, que nos afectan aún sin darnos cuenta. Es como en la Baby Calabobos, esa lluvia fina, tan fina que no le das importancia, pero como estés más de 10 minutos acabas mojado. Pues el sexismo es como el calabobos, que cala, que te empapa sin enterarte, y cuando quieres reaccionar ya es tarde, ya estás mojado, ya te estás constipando, ¿sí? Pues estas cifras vienen a significar lo mismo. Mirad, antes decía que paseaba por Segorbe y aparte de admirar sus calles, me fijaba en los nombres y veía que había bastantes más hombres de mujeres que de hombres. En Baidusó es terrible. En Baidusó hay 109 calles con nombre de hombre y 12, ahora 15, con nombre de mujer. Es decir, el 90% de las calles de Baidusó con nombre de persona tiene nombre de hombre. Y la pregunta es la de antes. ¿Qué pasa? ¿Que no hay mujeres para poner como representantes en nombres de calles? Porque cuando mis alumnos vienen a clase recorren 6, 7 u 8 calles. Y quiera usted que no, se fijan en los nombres de las calles sin querer, como el agua que cae sin querer, ¿sí? Y van introyectando, van interiorizando que ese lugar un poco especial que es dar nombre a una calle, pues es para hombres, por algo será. Los hombres, los chicos, tienen esa referencia, las chicas también tienen una referencia, la masculina, pero además tienen la referencia de la ausencia de lo femenino, con lo cual, si buscamos una cierta infravaloración o subordinación, la estamos cultivando muy bien. Lo mismo sucede con los nombres de los institutos, Honor y García y el Botánica Barillas. Y bueno, y después el conservatorio también, nombre de hombres. Mi instituto no tiene nombre de hombre, pero perdió la oportunidad de tomar un nombre de mujer. Se llama Benegasló, por una zona de Baidusó que se llama así. Qué lástima. Aquí también he mirado los nombres de las escuelas e institutos, la verdad es que tiene más que ver con la zona que con otra cosa, pero el único que tiene nombre de persona lo tiene de hombre. No recuerdo el nombre, la verdad, pero sí que lo he mirado porque el pintor Camarón, ¿sí? Lo mismo que cuando en Wikipedia buscas, no me gusta mucho usar Wikipedia, pero tenía que venir a Segorbe y tenía que mirar, he puesto personajes ilustres de Segorbe. De 10 que me salen, 8 hombres y 2 mujeres. Una de ellas, tendría que contrastarlo, Rosy de Palma, Toma Castaño, que no sé si es verdad o no es verdad, pero dice que pasó aquí su niñez y su adolescencia, y bueno, pues eso suma. Pero de 10, 8 hombres, 2 mujeres. Vuelve el desequilibrio, vuelve la pregunta un poco irónica. ¿Es que no hay mujeres significativas en Segorbe? No es posible. ¿O es que somos de otra galaxia? Eso no puede ser, ¿sí? Un poco de teoría. Hay como 2 tipos de violencia de género, o si queréis de sexismo que engloba la violencia de género. Uno es el diana y el otro es el atmosférico. El atmosférico es ese que, como la atmósfera nos envuelve, respiramos, pero no sabemos, no somos conscientes de ello, es inconsciente, es anónimo, es indirecto, vamos por la calle, podemos estar respirando a saber qué y no nos damos cuenta generalmente, ¿sí? El diana sí que es un tipo de violencia mucho más detectable, es consciente, es directa, va sobre una mujer en particular
y puede ser microviolencia, como detalles del tipo no me gusta cómo vas vestida, vas demasiado escotada, o vuelve a casa pronto, o te llamo por teléfono para ver dónde estás, controlo WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la macroviolencia sexista, la macroviolencia de género, que es ya cuando hay un control más férreo y hay agresiones físicas o psíquicas, como la que hemos visto en ese fragmento de película que os he puesto anteriormente, ¿sí? ¿Cuáles son las raíces del sexismo? ¿De qué se nutre el sexismo? Pues el sexismo se nutre de nuestra sociedad y de la cultura de nuestra sociedad, porque nuestra sociedad y su cultura es patriarcal y es androcéntrica. Patriarcal, la figura del padre como, digamos, principal, y androcéntrica, la figura del andros, del hombre, como centro, ¿sí? Como, digamos, artífice de lo importante. Cuando entro, y lo hago todos los años, y siempre cruzo los dedos para ver si tengo suerte, y nunca la tengo. Cuando entro con un libro a clase, mis alumnos de 15, 16 años, y les digo, mirad, este libro la persona que lo ha escrito se llama Cortina, y el nombre empieza por A, pero ahora se me ha olvidado, ayudadme a decir nombres. Los 4 primeros nombres que dicen siempre son hombres, o nombres de hombres: Antonio, Amadeo, Arturo, Amado. A la quinta es cuando a alguien se le ocurre que un libro también lo puede escribir una mujer, y llamarse Ana, o llamarse, en este caso es Adela, pero eso es el androcentrismo, cuando el hombre es el centro, y es tan centro que aun sin no haber hecho nada, se lleva el premio. Tienen que pasar 3 o 4 nombres de hombre para que alguno o alguna de clase diga el nombre de una mujer, que puede hacer algo valioso, como el caso de escribir un libro que lleva el profesor de filosofía, ¿sí? La patriarcalidad, el padre el principal. Siempre planteo este problema también. Imaginaos que el padre y la madre trabajan en una misma empresa, en un mismo puesto de trabajo, cobran exactamente lo mismo, cosa difícil, pero vamos a suponer que sí, por el mismo trabajo y las mismas horas. Si uno de los dos tiene que quedarse en paro, ¿a cuál prefieres de los dos? ¿Cuál prefieres que se quede en paro? Prácticamente la totalidad de alumnos, alumnas contestan que la madre. Y cuando pregunto, ¿y quién de los dos se tomaría peor quedarse en paro? Prácticamente todos dicen que el padre, porque la esfera pública, la esfera del trabajo es más cosa del hombre que de la mujer. Ese sigue siendo el inconsciente, eso sigue siendo lo que vamos, digamos que interiorizando a través de esa cultura nuestra que es androcéntrica y patriarcal, que es precisamente la que justifica, la que legitima, la que abona la dominación masculina. Que el hombre sea, lo quiera o no, dominante. Cuando diga lo quiera o no, no estoy justificando al hombre, pero sí explicando la situación en la que nacemos. Nacemos en una sociedad que de repente nos otorga el dominio, que de repente nos da, como veíamos antes, 2,5 puntos más. Y debe llegar un momento en el que los hombres digamos, no quiero nacer con 2,5 puntos más. Quiero que la mujer nazca con la misma posibilidad que yo. Por tanto, habremos que desmontar toda estructura social y toda esta cultura que sigue siendo, insisto, androcéntrica y patriarcal. Y deben pasar muchas cosas para que esto suceda, y después veremos algunos bloqueos, algunos impedimentos para que esto suceda, ¿sí? Sea como fuere, esa dominación masculina que existe y existirá bastantes años, lleva a la discriminación y a la violencia, si no es ya una violencia discriminar, ¿sí? ¿Cómo se adquiere ese sexismo? ¿Cómo lo asumimos? Pues lo asumimos por socialización, es decir, aprendemos a ser hombres y a ser mujeres, y aprendemos que los hombres debemos cumplir unos requisitos y las mujeres otros distintos. Y ahí empieza un problema grave que debería, digamos, romper la dinámica de las familias, o de no pocas familias actuales, y de la escuela actual. En Mayusó la mayoría de los directores de las escuelas, ya lo digo en masculino, son directores.
la figura del poder desde niños muchas veces es la masculina, ya no en casa, en la propia escuela, y los entrenadores suelen ser hombres también, ¿sí? Interiorizar significa entrar dentro de nosotros un modelo que nos resulta un referente, que nos resulta significativo. Para los chicos eso es muy fácil, el modelo masculino está ahí, no hacen falta ni que se le explique. Para las chicas es mucho más complejo, porque primero no tiene un modelo femenino, y en segundo lugar el modelo que tiene es el masculino, que la excluye, que la va discriminando, que la va subordinando, lo quiera o no, o sea consciente o no, ¿sí? Y ahí tenemos un problema muy grave, y el problema no es la violencia de género, es un problema desde el punto de vista de la violencia y el mal directo que ejerce. Pero si queremos erradicarla, hay que ir a la raíz, y la raíz está ahí, en nuestra cultura y en la forma que tenemos de adquirir esa cultura, que sigue siendo antocéntrica, el hombre al centro, y sigue siendo patriarcal, el padre el principal. Han cambiado muchas cosas, ya no es el cabeza de familia en el sentido de yo me siento en la parte principal de la mesa, eso es verdad. Esas formas más rudas de sexismo han cambiado, pero por eso mismo ahora es más peligroso, porque no nos damos cuenta y está. Cuando pregunto muchas veces a mis alumnos si el padre y la madre tienen carnet de conducir y quién conduce, la mayoría de las veces conduce el padre. En algunos casos me dicen la madre, y en otros indistintamente, menos mal. Pero más del 50%, bastante más del 50% suele ser el padre, especialmente cuando el viaje es largo o se le estima peligroso. Cuando está más que demostrado que las mujeres sois más seguras conduciendo, respetáis más las normas y corréis menos. ¿Qué se introyecta, qué se interioriza desde el punto de vista del sexismo? Pues se interiorizan roles, papeles sociales y estereotipos. ¿Qué interioriza el chico? Y ya veréis que no solo en la calle y no solo a través de la televisión, también en las escuelas y en los institutos, para desgracia mía, porque eso va a dificultar mucho más. Pues que el suyo es el ámbito público, y el ámbito público es el ámbito de la alta empresa, es el ámbito del exterior. El interior, la cocina, por decirlo más escuetamente, queda para la mujer, ¿sí? ¿Qué características deben tener? Ser valientes, ser duros, tener un buen carácter, ser fuertes, los chicos no lloran, etcétera, etcétera. A la chica le queda el otro papel, el ámbito privado. Cuando yo iba con mi hijo o mi hija indistintamente al centro de salud, cuando estaban enfermos, la mayoría de padre-madre que me encontraba allí eran madres, en la sala de espera de pediatría. La mayoría eran madres. Es el ámbito privado, es el cuidado de los hijos. Y cuando preguntas a los chicos quién hace más trabajo en casa, normalmente es la madre. De hecho, ayer mismo, el viernes mismo en clase, les decía a mis alumnos de la asignatura Violencia de Género, apuntad esto. Una de las expresiones que usan más las mujeres es estoy cansada. Y es verdad, porque la carga es doble. Mi madre decía que el trabajo en casa no se acaba nunca. Y si encima trabajas fuera de casa, el trabajo no se acaba nunca hasta el infinito, ¿sí? Y nos ha dado a los hombres por ayudar. Y ahora ya decimos colaborar para que no quede peor, pero en términos generales seguimos ayudando a pesar de todo. Porque tenemos introyectado, tenemos interiorizado un tipo de relación con lo privado muy diferente al de la mujer. Por más esfuerzos. Yo en mi casa hago la raya. Horas de trabajo en casa mías, yo trabajo en casa de mujer, siempre me gano. Yo me despisto más. Y no lo hago adrede, pero me despisto más. Y mirad que soy consciente e intento no discriminar, pues así todo me cuesta imaginar si alguien no es consciente o si todo lo contrario, se acomoda mucho en la masculinidad, porque de alguna manera es mucho más cómodo. La mujer o la chica ha de ser paciente, ha de ser dulce, dependiente, sensible. Es lo que encontramos en la mayoría de los cuentos y en la mayoría, no digo todas, las películas para niños y para adolescentes. Bueno, os decía antes que paseaba por la Vall. Me hubiese gustado pasear también por Segorbe, pero no me ha dado el tiempo que yo quería. Pero si voy, como es mi caso, fotografiando aquellos lugares donde acuden los jóvenes, y no estoy atacando a los jóvenes, simplemente es porque en este caso
solo se suelen hacer pintadas. La mayoría de las pintadas tienen la expresión puta. Pocas expresiones contra los chicos, contra los hombres, muchas contra las chicas. Cerda, puta, y viene una retahíla de expresiones. De vez en cuando les pido a los alumnos que hagan un trabajo de este tipo y que concluyan, y la conclusión es a la que yo he llegado aquí también. La mayoría de las pintadas van en contra de las mujeres y cargan con expresiones como la que hemos visto en el documental, en la que una cosa lleva a la otra, son broma pero no son broma, y al final la imagen puta sigue siendo la que circula entre la adolescencia. De hecho, el otro día me hacían una entrevista y me hacían una pregunta curiosa, que yo creía que estaba un poco pasada de moda. La pregunta es, perdón por las expresiones, pero es real, y son... preguntaba a la chica, y la chica decía, ¿por qué cuando un chico se enrolla con 2 chicas o 3 en una noche es un machote, y a nosotras nos llaman putas si hacemos eso? Y es verdad, yo creía que eso era en mi época, siglo pasado, pero sigue. ¿Y cómo es posible que no hayamos superado esto con el tiempo ya que hemos dedicado a hablar de sexualidad en general y a trabajar contra la discriminación de género? Pues siguen las cosas casi como estaban, y en algunos casos creo que peor, ¿eh? Si ese 33% del que yo os hablaba antes es cierto, y lo dice el CSIC, por tanto me lo creo, eso significa que si en mi instituto hay unos 400 chicos, unos 150 van a agredir o están agrediendo a sus parejas. Y eso es muy grave, porque yo los veo y parecen chicos normales. Y ese es el problema, que permanece oculto, velado, y esta microviolencia oculta y velada que no detectamos explota en macroviolencias. Y ahí sí que viene una situación gravísima, porque ya no es solo que pierde calidad de vida a la mujer, que no es poco, es evidente, sino que se la agrede física y psicológicamente de forma ya bestial, ¿no? De forma muy dura. Esto es el Conservatorio de la Vall. Llevan meleneta algunos, pero son todos chicos. ¿Es que no hay músicos, mujeres? Después de muchas reivindicaciones, porque mi hija ha estado ahí muchos años, en la pared del frente ha puesto 3 o 4 por fin, después de muchos años reivindicando que también hay mujeres que se han dedicado a la música, también hay grandes compositoras y deberían aparecer, porque cada vez que baja un chico al aula de ensayo se siente identificado, aunque no se pare mucho a mirar, ve que los hombres valen para la música y la composición. Cuando baja una chica ve 2 cosas, que los hombres valen y que las mujeres no, y esa es una de las cosas que tenemos que rectificar. Por eso antes les decía, en Baidusó eran 12 los nombres de calles con nombre de mujer, y ahora son 15, porque afortunadamente el equipo de gobierno ha decidido que si va a poner nombres de mujeres, perdón, de calles, va a ponerlos de mujeres. Y hay un montón de la comarca, de la zona, de España y del mundo, que no están como calles en Baidusó, por supuesto, y en muchos otros lugares, y se podía aprovechar para ir poniendo nombres de mujeres a las calles, para dignificar a la mujer e ir equilibrando, ir haciendo un poco de justicia, claro. Si paseamos por los cuentos, como os decía antes, tampoco es necesaria la imagen, pero en la mayoría de las ocasiones, a pesar de que las mujeres tenéis la fama de hablar más que los hombres, en la mayoría de los cuentos para chicos y para niños y niñas hablan más los chicos que las chicas, son más protagonistas. Por tanto, todas las rayas grises son las rayas más frecuentes son que hablan hombres, que habla el chico. Una imagen de un cuento de mi hija, de ya hace unos cuantos años. El hombre sentado con sus gafas de intelectual, la mujer de pie con el delantal, porque digamos que su zona es la privada, y después los niños y las niñas a su alrededor. Es la imagen del androcentrismo y de la patriarcalidad que hablamos antes, hecha imagen en cuento. Esto lo absorben los niños y las niñas extraordinariamente. Si lo ven una vez no pasa nada, pero si lo ven bastantes veces se queda en la memoria, se queda en el inconsciente. Y eso
digamos que aislado no es nada, pero cuando en el inconsciente se acumulan muchas imágenes de este tipo, no solo de cuentos, es evidente, nombres de calles, nombres de directores, etcétera, etcétera, pues la cosa, digamos que fragua en una cierta visión del mundo que es masculina, claro está. Bueno, princesas que salvan y que al final acaban así, aunque no hay ningún cuento que acabe así, pero es más cuento realista, es un cuento más realista que otra cosa. Bueno, esta es una fotografía que tomé mientras esperaba en la sala de dentista, por cierto. Había una revista para jóvenes y me llamó la atención, Iusme. Lo que descubrí allí es que las chicas, en estas revistas, al menos por los consejos que dan, tienen que ponerse guapas para ellos. Y eso es sexismo. Las chicas se tienen que poner guapas para ellas. Y si a ellos les gusta, estupendo. Y si no, no voy a hacer la expresión. ¿Sí? Y esto es muy importante, porque eso es empoderarse. Las chicas han de ponerse guapos por ellas, para sentirse ellas bien. Y si además le gusta a los chicos, estupendo. Y si no, pues no pasa nada. Porque yo me visto y me pinto y me arreglo para mí, para yo sentirme bien, para yo sentirme guapa. No para el chico, porque entonces ya gira todo en torno al chico. Ya estamos otra vez en la espiral del androcentrismo y la patriarcalidad que os decía antes, que es la forma cultural que tenemos, ¿sí? Esto en una sociedad igualitaria, donde no hay muertes de mujeres, donde no hay violencia de género, si ella quiere ponerse guapa para él, ningún problema. Pero digamos que es un elemento más de las microviolencias y sexismos que existen, que van acumulando y al final cuando estallan ya es macroviolencia de género. Y aquí padres y madres, profesores y profesoras tenemos muchísimo que hacer. Incluso desde el punto de vista de la política local también hay muchas cosas que hacer, porque los tenemos ahí con nombres y apellidos, son concretos, no son los jóvenes en España, son los jóvenes de Segorbe o los jóvenes de Valluzó, ¿sí? Y creo que es la mejor estrategia, ir directos a ellos y ir directo con estas cosas. Mirad, antes decía que como siempre, y me alegraba, pero a la vez lamentaba, solo había un hombre y yo dos, y el resto eran mujeres y además bastantes. En mi asignatura de violencia de género pasa lo mismo. Les tengo que contar muchas cosas que no saben, pero que viven y que transmiten en sus acciones, en sus palabras, en sus silencios, y que van a transmitir a sus hijos. Ojalá pudieran. Pero solo vienen chicas, o prácticamente solo vienen chicas, que son las que sufren aquellas cosas que digo y que más consciente que inconscientemente lo van viendo. Y está bien, eso está bien. Pero que haya chicos también para que escuchen todas estas cosas que cuento aquí o que puedo contar en clase de otra manera. ¿Sí? Bueno, revistas de este tipo tampoco me voy a tener demasiado, y los consejos de belleza están bien, pero siempre para ti, no para ellos. Porque si no, le damos, digamos que seguimos alimentando el sexismo que está a la base, que alimenta la violencia de género, y eso es lo que no podemos tolerar. Por eso decía que la ley contra la violencia de género está muy bien, que haya un esfuerzo a ese nivel está muy bien. Lo que no podemos hacer es olvidarnos de aquello que nutre esa violencia de género y que es invisible, muchas veces invisible, pero bastante más fácil de atajar. Mirad, estos son chicos de instituto, chicos y chicas. Mitad y mitad aproximadamente, bueno, hay algún profesor o profesora, pero mitad y mitad aproximadamente. Alguna chica más que chicos, son los premios extraordinarios de segundo de bachillerato. Es decir, las mejores notas de España de hace 3 o 4 años. Las mejores notas de España. Un poco más chicas que chicos. Cuando acaban la universidad y se quedan en la universidad para investigar, la cosa cambia. Hay triple chicos que chicas. ¿Cómo es posible? Y hay techo de cristal a esas edades y a un nivel universitario que, bueno, digamos que ya empieza a ser un cierto nivel, pero tampoco es de alto nivel. ¿Cómo es posible? Claro, después se explica que la mayoría de catedráticos sean hombres y que la mayoría de rectores o rectoras de las universidades españolas sean hombres. Aunque aquí en esta zona, afortunadamente, tanto la UJI como Valencia tienen rectoras en estos últimos años, pero tradicionalmente han tenido rectores, son la cabeza de las universidades, ni más ni menos. Pues así estamos. Y aunque cada vez hay más profesoras universitarias, los cargos de los departamentos suelen caer en manos todavía de los profesores
de los catedráticos, vaya. Pero bueno, la pena es que el esfuerzo de las chicas durante el instituto para alcanzar unas buenas notas después se pierde en el nivel superior, en el nivel universitario. Y eso tiene que ser muy significativo, no puede ser mera casualidad. Y es lo que también explica que al final las calles sean más para hombres que para mujeres, la dirección de las escuelas, institutos, universidades sea más para hombres que para mujeres, y la alta empresa tenga bastante más hombres que mujeres entre sus ejecutivos o ejecutivas, ¿sí? Este simple hecho de hablar en masculino o en femenino, como estáis viendo, es fundamental. En clase yo me esfuerzo por hablar en masculino y en femenino, porque de no hacerlo, de nuevo hago invisible a las chicas y visibilizo a los chicos, y eso no puede ser. Y estoy empeñado en que mis compañeros hagan lo mismo. Una de dos: o hablamos solo en femenino, 100 años, porque llevamos muchos cientos en masculino, o hablamos en masculino y en femenino y así hacemos una inclusión y nos equilibramos. Pero es que hay momentos que son casi de risa, porque prácticamente todos son chicas en clase, hay algún chico y se habla en masculino. ¿Eso qué sentido tiene? Invisibilizamos a las chicas, ¿sí? De hecho, a veces en clase hago la siguiente prueba. Como veis, experimento mucho con los jóvenes porque son nuestro futuro inmediato y son los que van a hacer que la violencia de género desaparezca o se consolide. Muchas veces pregunto en clase, a ver, decidme los que sabéis, marco el los que sabéis cómo es verde en inglés, y todos y todas levantan el brazo. Y cuando pregunto, a ver, las que sabéis cómo es rojo en inglés, solo levantan ellas el brazo. ¿Veis? Cuando hablamos en masculino los incluimos a todos y todas. Cuando hablamos en femenino, ellos no se inmutan. Y eso es sexismo, y eso puntual no es nada, pero eso, junto con otras cosas que os voy diciendo y otras que no os diré porque son muchísimas, hacen que esa atmósfera de la que hablábamos antes, ese clima sea sexista, esa humedad se note, nos enfríe y no posibilita que tengamos una vida normalizada, ¿sí? Premios Nobel. Afortunadamente este año, creo que son 3 las mujeres que han recibido el premio Nobel, pero en 2016 fueron todo hombres, como marcaba la tradición. Cada año hay un par de mujeres premio Nobel, como casi por lástima, el resto hombres. Pero es que en 2016, esto hace 4 años, no hace 400, fueron todos hombres. ¿Qué pasa? Que no hay mujeres que tengan el mérito en la investigación como para que sean merecedores de quizá la más alta distinción en cultura científica o cultura humanística. Si aquí viniese un extraterrestre y viese estos datos que yo os estoy dando, pensaría que hay una clara división entre la humanidad. Los hombres, que son los inteligentes, y las mujeres que van detrás, subordinadas, secundarias, porque es evidente que en investigación pues son un cero a la izquierda, o casi cuando aparece una premio Nobel o 2 parece que sea un poco así para que pues pongamos a 2 mujeres, venga. Pero en el 2016 ni siquiera eso, aunque no sea verdad que pongamos a 2 mujeres sin más. ¿Entendéis? Claro, si en la universidad, como hemos visto, de 4 investigadores jóvenes, 3 son hombres y una mujer, la proporción después de premios Nobel tiene su explicación. No se trata de que apretemos a la academia que da los Nobeles para que dé a más mujeres, se trata que desde la base se respete el esfuerzo de las mujeres y el equilibrio que van buscando. Y la base es ese 2,46, 2,47, ese 2,5 que os decía antes, que tenemos los hombres de partida de ventaja. Con eso hay que acabar. Y no solo esa base de ley, porque a base de ley se pueden, digamos que, acelerar las cosas, esa base de cultura, de transformación de la cultura. Y la cultura se transforma en las familias, pero sobre todo más controladamente, porque se puede hacer más incisión en las escuelas, en los institutos y en ese engranaje cultural que los ayuntamientos tienen y que es importantísimo, puede ser potentísimo para estas cosas, y tanto que puede ser. Estos son rectores de la universidad de hace también unos 3 años aproximadamente. ¿Hay alguna mujer? Claro que hay alguna mujer, pero la mayoría son hombres. La mayoría de lo que vemos ahí son corbatas. Ellos son los que deciden las directrices de investigación, los presupuestos, hacia dónde van,
y pueden derivarlos y desviarlos de una manera honesta o no, o pueden hacerlo consciente o inconscientemente, y ya os aseguro que el inconsciente colectivo juega un papel muy importante para desviar hacia los hombres las prebendas y las mejores posibilidades, segurísimo, porque si no, no estaríamos donde estamos, y porque si no, los premios Nobel serían una cosa pareja, porque parejos somos en números, hombres y mujeres en el mundo, ¿sí? Si nos paseamos por la publicidad, revistas de, no voy a decir tiendas, pero que todos conocemos, aunque han mejorado un poco, siguen marcando ese perfil del rol del chico y del rol de la chica. Eso que os decía yo, que introyectamos, que interiorizamos, que nos socializamos de esa manera, y sin enterarnos, cuando somos niños ya nos van inoculando en muchas ocasiones, no digo que todos los padres y madres, pero en no pocas ocasiones, y desde luego la publicidad, en qué se espera de un chico o qué se espera de una chica. Sí que es verdad que hay algunas revistas que incluyen a algún chico en la cocina, por ejemplo, ¿sí? Pero o aparece como chef o aparece como, digamos, en un lugar central. Pero normalmente las muñecas o las cocinas, es decir, ese ámbito privado del que os hablaba anteriormente y que tiene que ver con la socialización de las chicas, no tiene otra. Pero mirad, cuando se trata de dar estrellas Michelin, hay más hombres que mujeres, vaya. O sea, que a las chicas se las educa más para la cocina que a los chicos. No digo que en todas las familias, no digo que todas las chicas y todos los chicos que no, pero en general sí. El lugar de la mujer es el privado y por tanto es la cocina, aunque sea simbólicamente. Pero los premios Estrella Michelin son para los hombres. Sí que es verdad que hay ahí un par de mujeres, pero después hay el triple de hombres. Bastantes más hombres que mujeres. ¿Qué pasa? Que las mujeres lo de pelar patatas sí, pero lo de hacer ya cocina buena, cocina de alto standing, cocina que se valora por no sé qué criterios porque lo desconozco, pero que ya es de nivel y da una categoría y unos premios parece que importantes, ahí ya no contáis. ¿Entendéis? Eso es sexismo. Y esa discriminación alimenta la violencia de género. Cuando el hombre que ha introyectado que él es el centro, cualquier hombre, y de repente resulta que en su vida real no lo es, su reacción puede ser violenta. Y violenta a aquella persona que lo ha desplazado de su lugar central, y esa persona es una mujer. Y la presiona desde el punto de vista psicológico, económico y físico para volver él a su lugar. No solo eso, sino que además piensa que puede hacerlo, que tiene derecho a hacerlo, porque eso es lo que ha aprendido inconscientemente, incluso que se espera de él que haga eso, que desplace a la mujer, porque él es el centro, androcentrismo, ¿sí? Y eso no se bate con una ley contra la violencia de género, o con policías persiguiendo a hombres que acaban de maltratar a su mujer. Eso hay que hacerlo, es evidente, pero tenemos un trabajo debajo de todo esto mucho más importante y que no se está haciendo. Se está haciendo muy poco, si queréis, no suficiente. Porque si no, insisto otra vez, ese 33% de jóvenes que ya amedrantan a sus parejas, que ya ejercen violencia de género contra sus parejas, desde controlar el móvil hasta dañarlas físicamente o en alguna ocasión con resultado muerte, ese número no sería el 33%, si lo estuviésemos haciendo y haciendo bien, sería el 3%. Algo mal estamos haciendo. Y tenemos que seguir en el esfuerzo. ¿Hace falta para vender espaguetis esta imagen? Pues es una imagen que se introyecta, que se interioriza. Si fuese esta solo, pues tampoco pasaría nada, pero hay cientos, si no miles, de imágenes para vender cosas que tienen a la mujer como objeto. Y evidentemente objeto sexual y objeto secundario, porque ella es la que está en la cocina, pero además físicamente ya veis cómo está, y de lo que se trata es de vender espagueti. Sí, he recortado la publicidad, pero era de espagueti, obviamente. Esta publicidad la retiraron porque fue demandada, pero y era antes de las famosas manadas. ¿Es normal que se permitan estas publicidades? ¿Qué puede leer un chiquito de 10 u 11 años? Mirad, ya que está la imagen esta así,
cada vez la pornografía por parte de los chiquitos se ve mucho antes. Ya se han detectado chiquitos de quinto y de sexto de primaria que ven pornografía. ¿Qué pueden entender unos chiquitos de quinto y de sexto o de primero de la ESO sobre la pornografía? ¿Qué pueden entender? Pues se les queda la imagen de que la mujer es un objeto y de que el hombre hace lo que quiere. Y eso no puede ser, eso no lo podemos permitir, pues está ahí, ¿sí? Y estas imágenes son más controlables que las demás. Paula es, ahora ya tiene un poco más de edad, pero Paula es una modelo brasileña, si no recuerdo mal, 40 años, 2 veces divorciada, pero como veis todavía está muy bien, como los coches Renault de segunda mano, porque lo que esta publicidad está publicitando son coches de segunda mano, y pone a Paula, que tiene ya una cierta edad, que ha pasado por 2 hombres y todavía se la ve bien. ¿Entendéis? La maldad de la publicidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Las mujeres de segunda mano como los coches. Los podéis adquirir, chicos, que están bien. ¿Entendéis el mensaje? Si fuese, insisto, solo esta imagen, bueno, pues no pasaría nada, pero de publicidad de todo tipo, ahora ya por las redes sociales, es desbordante. Yo cuando las veo, pienso, todo mi año de esfuerzo en esta asignatura que os comentaba yo antes de violencia de género, 2 horas a la semana, con un par de imágenes de estas se me cae el suelo, se me cae. No sé cuántas horas serán de clase al final, 200 horas, 300, no lo sé, pero con un par de imágenes de estas y una sonrisa que no sé cuántos y un mensaje que no sé qué, ya me han volado todo ese esfuerzo y el esfuerzo de los chiquitos y las chiquitas por entender, porque esto tiene más poder que yo en clase. Ahora, si fuésemos todos los profesores y profesoras, todos los maestros y maestras, y en otros contextos también, quizás estas imágenes perderían su valor. Pero claro, para eso hay que tener un proyecto común, hay que llegar a acuerdos y hay que ver la importancia de la educación a este nivel, ¿no? Bueno, paso a algunas imágenes que no tienen más importancia, o al menos no desde el punto de vista de lo que estamos tratando. La mujer agresiva, porque si llega a la empresa es porque es agresiva, y como veis, en ciertas actitudes, ¿sí? Bueno, y esta es la última imagen de esta primera parte, más bien larga primera parte, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del año pasado, recién elegida. Quiero decir, ya con la conciencia de que hay que intentar la igualdad, hay que hacer esfuerzos. Europa es una promotora de todo ello. La mayoría son juezas y pocas. Y eso es, digamos que la punta del iceberg de todo el entablado y el engranaje de nuestra sociedad y de nuestra cultura, ¿sí? Si damos un paseo por la política, la cosa es terrible. Yo me he dado un paseo por la política en Segorbe y he visto que de 12 oportunidades en democracia, solo 2 mujeres han alcanzado la alcaldía. 6 veces más hombres. Algunos han repetido, aquí veo a alguien que repite bastante, pero en términos generales, contando uno a uno, pues 6 veces más. Si no he contado mal, 8 alcaldes hombres, 2 alcaldesas. ¿Qué pasa? Que las mujeres de Segorbe para alcaldesas no valen mucho, porque claro, 6 contra 2 es mucho. Si dijésemos 6 contra 4, bueno, 6 contra 5, bueno, está ahí. Pero 6 contra 2 es una diferencia muy grande, ¿sí? Y no es porque no valgáis, es evidente. Pues aquí tenemos una imagen similar, el G8, los 8 grandes países, ¿sí? Ahí está Merkel y el resto ya son hombres. Presidente de Estados Unidos, presidente de Reino Unido, de Francia, de varios países importantes, solo una mujer. De los 8 grandes, solo una mujer. Y la pregunta es irónica y esta de siempre: ¿qué pasa? ¿Que las mujeres no valéis, y no es eso, es que hay un techo de cristal impresionante que tenemos que reclamar todos, hombres y mujeres, pero si no reclamamos los hombres no se va a conseguir mucho, porque seguimos dominando, seguimos teniendo 2,5 puntos por encima de vosotros.
han cambiado unos pocos ahí, ha habido elecciones y cambiaron, pero se mantiene Merkel. Trump ya no está, afortunadamente, con perdón, pero cambian los países son los mismos, G8, cambian algunos de los representantes, pero se mantiene solo una mujer, aunque sea otra vez Merkel. Candidatos en España de las elecciones pasadas. ¿Cuántas mujeres candidatas veis? 0. Sí que es verdad que hay 2 periodistas, yo creo que las han puesto a propósito para que haya al menos más presentadoras y presentadores de ese debate, pero todo lo demás son hombres. ¿Qué pasa? Que no hay ninguna mujer en España, ni una, que pueda ser candidata a presidenta del gobierno por un partido suficientemente representativo. No me lo puedo creer. Y aquí, del mundo, no están todos los países, es evidente, pero sí que estaban digamos que los más importantes. Un par de mujeres, Merkel otra vez, y después una más, y no sé si hay alguna más. Pero es que un tiempo después estamos en las mismas, unas pocas mujeres y la mayoría hombres. Y no puede tener una explicación, como en algunas veces he escuchado, que a las mujeres no nos gusta la política. Eso no me lo puedo creer, eso es imposible. Las mujeres lo que tenéis es un techo de cristal impresionante y un lastre impresionante, porque se os adjudica el ámbito privado y después en el público hasta donde podáis. Los hombres tenemos el ámbito público ya dado y 2,5 puntos de ventaja, con lo cual es imposible que alcancéis nunca una cuota equilibrada del 40-60, del 50%, porque lo de las cuotas pues es discutible, aunque a veces puede parecer más que necesario. Bueno, y la última imagen a este respecto, desde el punto de vista político, en rojo los países donde hay una mujer presidenta del gobierno, el resto de los países, el resto de la inmensidad de países son hombres. Como veis en la zona norte, por eso las feministas que os decía de Finlandia, de Noruega, son muy potentes, porque alcanzan incluso las presidencias del gobierno, que son prácticamente masculinas. Este es del año pasado, excluyendo monarquías, claro. Y ahora, si me permitís, y no estáis muy cansados o cansadas, vamos a entrar un poco, ya más rápidamente, en las escuelas y en los institutos, que son, como os decía, el lugar para mí privilegiado para impulsar la lucha contra el sexismo y el advenimiento de la igualdad. ¿Sí? Entendamos la igualdad como la entendamos. Ahí hay ciertas disputas ya de un nivel teórico más alto, que tampoco en este momento nos deben de importar mucho, porque lo que queremos conseguir es una cierta igualdad. ¿Sí? La imagen esta ya la conocemos. Igual que en la sociedad el patrón es androcéntrico y patriarcal, en los institutos y en las escuelas es exactamente lo mismo. Peor todavía, es que las escuelas y los institutos transmitimos sexismo, lo alimentamos. No es que vayamos a la contra, no es que lo frenemos, es que lo alimentamos. Lo alimentamos porque los equipos directivos, al menos de la Comunidad Valenciana, el 80% tienen directores y no directoras. Es decir, la mayoría de nuestros jóvenes, chicos y chicas, como digamos autoridad principal en la escuela y el instituto, van a ver a un hombre, siempre. Y el inspector, ya lo digo en masculino, normalmente es un hombre. No digo que no haya inspectoras, claro que las hay, pero hay muchísimos más inspectores que inspectoras. El jefe de inspección en Castellón es hombre y la secretaria mujer. En los documentos oficiales, hasta no hace poco, al menos en mi instituto, el encabezado era queridos padres, Ahora ha cambiado, queridas familias. Creo que esto poco a poco se va imponiendo, afortunadamente, pero siguen siendo los alumnos deben hacer, y desaparece la expresión alumnas, con lo cual se invisibiliza. Parece inocente,
pero tiene repercusiones importantes. Quien lo hace no lo hará a propósito, pero le cuesta poco poner alumnos y alumnas o alumnado, y con eso incluye a todos y marca a los chicos al territorio nuevo. Aquí somos chicos y chicas, y a las chicas las hace visibles, las hace ven conscientemente que se cuenta con ellas y que no tienen que estar a expensas o a la sombra de los chicos y de un lenguaje que les favorece, porque el lenguaje también les favorece. Ese 2,5 puntos del que hablábamos antes de ventaja, el lenguaje lo adorna y digamos que lo refuerza, ¿sí? Bueno, esto lo voy a dejar, pero mirad, todas habéis estado y todos en la escuela, en el instituto, y esta imagen es, digamos, de las significativas. Después hay más, pero son imágenes extraordinarias y significativas, porque quien evoluciona es el hombre. Ahí no aparece ninguna mujer. Sí que es verdad que he encontrado un libro de texto en el que aparece, digamos que el hombre y la mujer a la vez, y por tanto, desde el punto de vista de fomentar la igualdad, esa editorial en esto acertó, pero poca cosa más. A ver si tengo un dato, si no os digo el aproximado. Bueno, este es un libro de economía, de segundo bachillerato. Ella va a comprar y él a trabajar. ¿Entendéis? Esta foto, sin más, no sería ningún problema, pero cuando encuentras que en estos libros la tendencia es a mostrar que la mujer ocupa el ámbito privado, doméstico, y el hombre ocupa el ámbito público de la empresa, pues la cosa ya no está tan clara. Y hay una decantación. Yo no quisiera pensar que es a propósito, pero desde luego la implicación y el resultado son, digamos que, bastante más graves. ¿Cómo? Que dentro de un ratito hay otra clase. Vale, 5 minutos y acabo. Para que lo tengas en cuenta. Gracias. 6 minutos, vale. ¿De acuerdo? Más imágenes de libros de texto que mirarán chicos y chicas. Y los chicos verán hombres y las chicas verán hombres, y además no verán mujeres. Un grupo de literatos, un grupo de políticos, un grupo de investigadores y un grupo de políticos. Esas imágenes se repiten en los libros de texto, de literatura, de Valencia y Castellar, de sociales, de... Las mujeres sí valéis para ser expuestas, eso sí. Y si es, digamos que de forma pintoresca, mejor todavía. Solo hay, de todas las que he buscado, una fotografía, bueno, Charleston. Estas son las mujeres que ocuparon los lugares de trabajo de los hombres cuando estaban en guerra, Segunda Guerra Mundial, pero que después se supone que tenían que dejar los puestos porque eran de los hombres. Y estas son las sufragistas, las que consiguieron el voto, las que reclamaron y con el tiempo consiguieron el voto para las mujeres, cuando los hombres ya los tenían años y años, ¿sí? El problema es que quien ha tenido esta buena voluntad, o no, de poner a las sufragistas, debajo de la foto ponía: los hombres concedieron el voto a las mujeres en 1900 no sé cuántos en el estado de no sé qué. Los hombres concedieron. ¿Entendéis? La expresión es sexista extraordinariamente. No es que las mujeres lograron, sino que los hombres cedieron y entonces le dieron el voto. Para que veáis cómo, de alguna manera, que acabe rápido. Y unas pocas recomendaciones ya para acabar. En las escuelas, en los institutos, animados por los ayuntamientos y algunas instituciones culturales, hay que pedir a los profesores y a las profesoras que revisen el material escolar y que no acepten libros sexistas, que acepten editoriales en los que se nota la paridad, en los que se nota que hay un cierto esfuerzo por lograr la igualdad a través de, digamos, un equilibrio entre la aparición y la importancia de hombres y mujeres.
Mirad, una de las actividades que yo suelo hacer con los alumnos también, cuarto de eso en este caso, es que cuenten las fotos de sus libros de texto ese día, un día cualquiera. Digo, bueno, sacad los libros de texto que tengáis. Y por parejas, bueno, soy yo pasado, por parejas, contad, a ver, uno de sociales, el otro de ciencias naturales, el otro de castellano, de valenciano, de inglés, contad las fotografías que aparecen. En un lado poned las que aparecen solo chicos, hombres. En otra parte solo mujeres. Y en la otra hombres y mujeres. ¿Sí? Bueno, pues el 80% de las fotografías, 80% de las fotografías que aparecen en los libros de texto son de hombres. Y el 20% de las mujeres. ¿Sí? Hay algunas que son mixtas y normalmente prepondera al chico respecto a la chica, pero en términos generales, así redondeando y eliminando esas, el 80% fotografías de hombres. Otra vez lo mismo. ¿Qué puede pensar un chico cuando ve que en la mayoría de los libros de su curso de biología, de historia y de castellano aparecen hombres, protagonistas de todo aquello, de la historia, de la ciencia, de la literatura? ¿Y qué puede pensar una chica cuando ve esas fotos? Que todo está hecho para los hombres, por los hombres, y que las mujeres ocupáis, como no podía ser menos a la vista de lo que hay, el segundo plano, un plano de subordinación. Y eso se replica en casa, se replica en las calles, se replica en la pareja, se replica en las altas esferas de las empresas e incluso de las universidades. Y eso no puede ser. La segunda recomendación es el uso sexista del lenguaje. Hablemos en un lenguaje inclusivo. O hablemos en femenino 100 años y después ya veremos. ¿Sí? Porque el lenguaje envuelve, el lenguaje crea mundo. El lenguaje no es solo cómo nos referimos a las cosas, sino que crea mundo. Y crea mundo masculino. Porque hablamos en masculino. Complementar con nuevos materiales. Por ejemplo, yo soy profesor de filosofía. En segundo de bachillerato tenemos 8 autores para explicar. ¿Sí? 8. 7 hombres y una mujer. 7 filósofos y una filósofa. Es que no hay filósofas. Yo os nombraría enseguida una veintena. Pues solo hay una mujer, y es en este último ciclo, porque en los últimos 20 años o 20 y tantos no había mujeres, solo había hombres. Cuando todos sabemos que hay mujeres filósofas y buenas filósofas, pero no aparecen. ¿Sí? Por eso digo yo que los nuevos materiales tienen que circular por ahí. Después, revisar las estructuras de poder. Hay que facilitar que las mujeres ocupen el cargo de directora, sí o sí. Si yo fuese el presidente del gobierno, por obligación, con todas las descargas posibles para que de verdad se sintiese acompañada en ese proceso de ser directora. Y dentro de 100 años, pues ya hablaremos de quién es el director o la directora. Pero si durante 100 años han habido prácticamente todos directores, los últimos 20 años ha cambiado, esa es la verdad, pero no tanto como debería, pues hagamos ese cambio, digamos que más radical. Todo esto es sexismo, todo esto está a la base de la violencia de género, y todo esto es lo que alimenta la violencia de género, y, con esto acabo, si no lo atacamos, la violencia de género va a seguir creciendo, porque va a seguir alimentándose. Y es nuestra obligación como ciudadanos y ciudadanas, como profesor o profesora, como políticos, como gente implicada, de conciencia alta, como todos los que estáis y todas las que estáis aquí, somos los que tenemos que hacer el esfuerzo para que esto suceda. Y hasta aquí llego. Tenía más cosas, pero si hay clase después tampoco voy a agotar más y tampoco voy a interrumpir. Muchísimas gracias por vuestra atención, y si he sembrado un poquito así o un elemento más de vuestro saber, pues más que complacido de haber visitado esta ciudad tan bonita, por cierto. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, por supuesto. Juan está aquí. Bueno, en primer lugar, yo lo que quiero dar las gracias, sobre todo, es a la organización, a la Concejala de Bienestar Social, a la técnica de Igualdad, que desde luego han hecho un trabajo grande y un esfuerzo para poder organizar lo que son estas sesiones. En segundo lugar, por supuesto, darle las gracias a todos los ponentes, que hemos tenido 9 conferencias muy interesantes.
Yo la de hoy, la verdad que me ha dejado, pues la verdad estoy que no sé ni qué decir ni qué contar. Sinceramente todo lo que has dicho es la pura realidad. Es la pura realidad y creo que todos lo sabemos. Todos sabemos lo que nos ha contado Juan Carlos, y lo que también es una pena es que aquí, como hombres, estés tú como ponente y esté Juan, el psicólogo del ayuntamiento, que también es muy conocedor del tema este, y la pena es que no hayan más hombres, que todos seamos mujeres las que estemos escuchando esto cuando lo tenemos tan sumamente claro, todo lo que nos ha explicado Juan Carlos. A colación de lo que has dicho, de las dos alcaldesas de Segorbe y de tantos alcaldes, tengo que decirte que somos un referente. Y quiero que lo tengas claro. Somos un referente porque somos 13 personas en la corporación, de las cuales 8 somos mujeres. Y en el equipo de gobierno somos 4 mujeres y 3 hombres. O sea, creo que es una cosa importante a decir que lo tengas, y que vamos, somos un referente. También es cierto que estamos muy sensibilizadas, tanto Nuria como Marisa como yo, por el tema que has comentado hoy, y que desde luego nosotras no vamos a quedar solamente con estas charlas, vamos a intentar trabajar mucho para que lógicamente pues la gente, y la gente joven sobre todo, porque tú lo has dicho, los colegios hay que empezar de pequeñitos, porque nosotros lo entendemos ya cuando llegamos a una edad. La gente joven se guía mucho por lo que está viendo, por las fotografías, por las imágenes, por las noticias, por los programas, y la verdad que tenemos que trabajar muchísimo en todo esto. Yo no me voy a alargar más porque tenemos una clase después. Solamente dar las gracias a todas por la asistencia. Ojalá la pandemia no estuviera aquí y esto pudiera ser como las primeras clases que hubieron, 60, 70 personas. Una pena lo que tenemos ahora, pero bueno, hemos podido realizarla, hemos escuchado a Juan Carlos, que es lo más importante, y esperamos volver a tenerla aquí en otro momento. Muchas gracias, y gracias a todos por venir.